Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy contamos con la presencia de Pablo Vázquez Justes. Pablo es triatleta, es doctor en Ciencias del Deporte e integrante del grupo Complex System in Sport para la investigación de sistemas complejos. En el episodio de hoy vamos a hablar de su camino o su descubrimiento de las ciencias de la complejidad, las diferencias que hay entre este paradigma o entre este abordaje del mundo deportivo y la visión más tradicional o más reduccionista, y terminaremos hablando del eje central de su tesis, que es las teorías de la complejidad en la evolución del proceso de fatiga. Antes de comenzar, deciros que si bien la ciencia de la complejidad nos aporta un paradigma novedoso e integrador de todos los procesos que ocurren en el organismo al mismo tiempo, también tenemos que tener en cuenta que es una ciencia diferente a lo que comúnmente estamos acostumbrados y donde aparecen conceptos de dinámica de sistemas, conceptos con los que normalmente no estamos habituados. Y al igual que hablar de parámetros fisiológicos, por ejemplo, puede sonar raro para alguien que no esté metido en el mundo del entrenamiento deportivo, pues conceptos como atractores, como sinergias, como sistemas, como histéresis, también pueden resultar complejos para nosotros. Sin embargo, y a pesar de esto, intentaremos explicarlo de la mejor forma posible para que espero que la mayoría de oyentes no perdáis el hilo. Y bueno, en cualquier caso, si se pierde en una pregunta no pasa nada, porque las siguientes vamos a intentar otra vez, digamos, aclarar conceptos y hacer que el podcast sea entendible, ¿no? Que es lo que buscamos, por lo menos para la mayoría de oyentes. Así que sin más, os dejo con la entrevista. Hola Pablo, bienvenido al podcast. Hola Manu, encantado de estar aquí. Bueno, estaba deseando que hiciésemos esta entrevista, la verdad, porque desde que tuvimos a Natalia, pues la verdad que yo personalmente me he ido interesando cada vez más por el tema de la complejidad y los sistemas complejos. Y bueno, sé que también hay mucha desinformación con esto, ¿no? Que es un tema que mucha gente quiere aprender, pero que es muy complicado de aprender. Así que bueno, creo que tenerte aquí hoy nos va a brindar una oportunidad excelente de hacerlo. Y antes de empezar, pues me gustaría preguntándote por qué te presentaras y me explicases, pues bueno, quién eres y cómo has llegado también a este mundo de la complejidad. Bueno, pues yo soy Pablo, que actualmente soy maestro de educación física en la escuela pública, en un pueblecito que está cerquita de Barcelona. Y bueno, he sido y soy triatleta en activo desde mi época junior, desde los 18 años, a un nivel muy modesto, pero bueno, he seguido compitiendo, he seguido haciendo mis carreras, mis cosas, una manera también de vivir. Y actualmente sigo en activo después del parón obligado de la pandemia, que nos dejó a todos un poquito fuera y descolocados. Pero bueno, he seguido entrenando, he seguido haciendo mis cosas y bueno, he seguido trabajando en todo este tema de la complejidad, ¿no? Yo cuando llegué a estudiar INEF desde magisterio, porque primero hice magisterio de educación física y luego accedí al INEF aquí en Barcelona, fue cuando me empecé a curiosear por todo este tema de la complejidad gracias a la profesora de fisiología, Natalia Balaguer. Y bueno, la idea, un poquito, mi historia es eso, ¿no? Que desde la práctica, desde haber hecho triatlón durante muchos años y haber estudiado fisiología, muy curioso, tener mucha curiosidad por la fisiología en la época que hacía magisterio, pues me llevó a cruzarme con Natalia en el camino, y fue un poco la que me abrió los ojos a una forma diferente de pensar, pero que intuitivamente yo ya veía que había cosas en el entrenamiento deportivo, digamos desde la vertiente clásica, que a mí no me cuadraban. Entonces, yo empecé a curiosear allí por qué es lo que explicaba Natalia, qué es lo que decía,
Y un poco también porque, bueno, había mucha gente que en mi época, que yo estoy hablando de esto en 2004 o 2005, había mucha gente, bueno, que criticaba mucho estas ideas, que bueno, eran unas ideas un poco demasiado rompedoras, novedosas, que nunca se había visto en la práctica, pero que yo decía, jolín, a mí cosas de las que ella explica me han pasado. Y en concreto me acuerdo que me dio bueno, tuve un campeonato de España de triatlón de grupos de edad que había preparado fantásticamente bien. O sea, era el de libro, tenía la planificación hecha perfecta. Y cuando llegó la prueba me fue fatal, me fue muy mal. No conseguí, ese día tenía un muy mal día, no sabía por qué. Y con el entrenador que tenía entonces, pues bueno, siempre, bueno, estas cosas pasan, bueno, ya veremos. Y yo recuerdo que tenía una carrera más que me quedaba para acabar la temporada y en esa carrera, bueno, como estaba un poquito así con la cabeza que me daba muchas vueltas, que no sabía bien y un poco desmotivado, dije, bueno, la voy a hacer porque total, ya que estamos, pues una semana más la hago y tal. Y en esa carrera fue muy bien, fue súper bien. O sea, sin entrenar, prácticamente sin haber hecho nada, jolín, me salieron unos tiempos de los mejores que había hecho en mi carrera deportiva, ¿no? Y entonces, claro, justo después empecé en INEF. Justo después empecé a escuchar a Natalia hablar pues, de no linealidad, de que, bueno, la complejidad, bueno, que había otra manera de pensar y de abordar cuando el rendimiento. Entonces aquí es cuando yo hice un poco el cambio de chip. Y dije, uy, claro, esto me suena y esto además yo lo he vivenciado. Entonces empecé a curiosearme y empecé a ver si realmente esto que decía Natalia tenía una fundamentación y era algo que realmente pues valía la pena estudiar, ¿no? Sí, yo creo que hemos llegado un poco todos a vivir un poco estas vivencias, ¿no? De que los planes de entrenamiento que en teoría deberían ser perfectos, pues tenían resultados un poco caóticos, ¿no? Y creo que sí, ¿no? Que de media siempre hemos estado bien cuando se supone que tenemos que estar bien, pero a ver, con muchas variaciones, ¿no? A veces que, por lo que sea, o yo lo veo como entrenador, ¿no? Un deportista que crees que lo está haciendo las cosas bien y de repente o no entiendes por qué no reacciona exactamente al plan, mientras que otros sí, ¿no? Y ves que, oye, que aquí hay mucha variabilidad. Yo me estaba mirando ahora porque lo vi ayer en un tuit de Anna Eisenhower, que es una campeona olímpica, que venía a decir un poco esto, ¿no? Decía, oye, no sé qué pasa, o sea, que no somos capaces de repetir nuestros mejores esfuerzos, nuestros mejores resultados en el tiempo. O sea, los entrenamientos que me pusieron como una bestia, que hicieron que consiguiese mis mejores resultados en un momento, ahora lo repito y no lo consigo, ¿no? Entonces, está claro que encontramos aquí algo y si somos honestos, o sea, tenemos que admitir que nuestros programas de entrenamiento no son tan importantes como pensábamos o que hay algo en la fisiología que nos estamos perdiendo, ¿no? Y hace estos últimos podcasts que he hecho con Juan Muria y con Frederic Sabateo, se lo pone un poco de relieve, o sea, es muy complejo, las cosas no son tan claras como nos quieren hacer creer los modelos estos tan reduccionistas y quizás necesitamos una nueva forma de enfocar pues todo lo que nos estamos encontrando porque las respuestas que tenemos no son, o sea, son más o menos correctas y tampoco vamos a decir que no sabemos nada, pero no son totalmente correctas, no son satisfactorias. Sí, de hecho, cuando escuché los dos últimos podcasts que has publicado con Juan y con Frederic, la verdad es que paralelamente yo decía, jolín, es que esto es un poco el discurso que también nosotros queremos transmitir, ¿no? Es decir, tú ves un modelo que hecho en el laboratorio se supone que va a tener una repercusión a nivel real, sí, que lo vas a poder trasladar al mundo real, en un entrenamiento real, y luego resulta que cuando lo quieres poner a prueba, el resultado es diferente. Te da un resultado diferente. Tú cuando lo entrenas, incluso no hace falta ser tú el entrenador, sino tú ya como deportista, te das cuenta cuando lees a veces que dices, esto en la práctica es muy difícil de conseguir. O sea, quizá en la teoría está muy bien descrito, pero en la práctica es muy difícil de que este resultado se dé y que se dé además
varias veces seguidas. Porque nosotros, el ser humano, si algo es constante en el ser humano es el cambio. Y constantemente estamos cambiando a diferentes escalas. No siempre estoy, es decir, por la mañana cuando me levanto estoy en un estado, cuando me voy a dormir estoy en otro, pero es que durante mi vida, a lo largo de mi vida, los años no pasan igual, los meses no pasan igual, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nacemos somos de una manera, cuando morimos somos totalmente de otra. Entonces, es toda esa dinámica de cambio que la tenemos por estar vivos, precisamente estamos vivos por ese cambio. Esto al final en el entrenamiento también se da. Entonces, el entrenamiento sí que es verdad y que nos ofrece un paradigma muy interesante para poder estudiar estas dinámicas de cambio. Entonces, que en otro contexto serían difíciles de observar. Sí. Me gustaría preguntarte en qué se diferencia el abordaje de la fisiología deportiva o del mundo del entrenamiento desde la ciencia de la complejidad respecto a esta visión más tradicional, podríamos llamar también reduccionista o mecanicista. Sí, a ver, yo creo que la gran diferencia que podemos encontrar es que mientras la ciencia reduccionista aborda el problema o el entrenamiento desde un punto de vista de estudiar las partes para entender el todo, lo que es la ciencia de la complejidad lo que hace un poco es al revés, ¿no? Intentar comprender cómo a través del todo, cómo son la interacción entre las partes y cómo esa interacción entre las partes va cambiando. Entonces, esa dinámica de cambio, al final, y esa interacción entre componentes es un poco a la que a nosotros nos interesa estudiar y ver cómo a lo largo de diferentes, sobre todo a través del tiempo, cómo eso va cambiando. Sí, como decíamos, es que podemos tener muchos modelos, ¿no? De qué pasa en cada parte del organismo en cada momento, ¿no? Podemos medir, pues no sé, a nivel muscular, que primero se activan fibras lentas, después las intermedias, después las rápidas. ¿Qué pasa con el lactato, con los gases, con las hormonas, ¿no? Con adrenalina, cortisol, me da igual. Pero eso no te dice nada del estado real del organismo, ¿no? Y lo que queremos medir con la complejidad es, digamos, las conexiones, ¿no? Las flechas, cómo se organizan estas partes para dar lugar a comportamientos adecuados, ¿no? Óptimos para la tarea que nos traemos entre manos. ¿Sería así? Sí, porque realmente si tú intentas valorar cada una de las interacciones por separado, al final, por toda la dimensionalidad de datos que tendrías que manejar, sería muy difícil, o es muy difícil poder explicar el rendimiento a través de cómo van variando cada una de forma independiente. Es un poco lo que propone la complejidad, es reducir toda esa dimensionalidad de datos y entonces identificar aquellas variables que aportan información sobre el estado del sistema. Es decir, buscamos, por ejemplo, lo que se llaman variables coordinativas o parámetros de orden, ¿no? Para que la gente lo entienda, parámetros de orden, el concepto viene más de la física, pero variable colectiva quizás un concepto que viene a ser lo mismo, pero un poquito más fácil de entender, que al final lo que es una variable que engloba el comportamiento de otras variables que están por debajo de ella, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es decir, si yo realizo una pedalada, si estoy pedaleando en una bicicleta, las revoluciones por minuto son consecuencia de la activación muscular. Es decir, a través de cómo varía la cadencia de pedaleo, yo puedo saber si la musculatura está más o menos fatigada en ese sentido, ¿vale? Y también la frecuencia cardíaca, etcétera. Es decir, a través de una variable que aglutina otras variables que están por debajo o que han emergido de interacciones que están por debajo de ella, puedo saber cómo es el estado del sistema. Sí, vamos a ver
si vamos pudiendo explicarlo poco a poco, ¿no? Y que se entienda, porque imagino que mucha gente estará costando. Pero vamos a ir, si te parece, a lo más práctico, a lo más dinámico, y es cómo evoluciona el organismo, ¿no? O esta complejidad del organismo conforme nos vamos acercando a la fatiga, ¿no? Creo que quizás lo primero podemos hacerlo abordándolo desde el punto de vista de la intensidad, o sea, viéndolo como si fuese un test incremental, ¿no? O sea, ¿qué va ocurriendo en el organismo conforme va, digamos, vamos aumentando la intensidad? Que también podríamos decir que sería lo mismo, ¿no? Que mantener una intensidad estable durante mucho tiempo, una intensidad supramáxima. Pero bueno, me gustaría preguntarte por eso, ¿no? Y que nos explicases, pues, las distintas fases que se aprecian desde el paradigma de la complejidad. A ver, nosotros en los diferentes estudios que hemos hecho trabajando la fatiga, lo que sí que hemos visto es que hay 3 fases claramente diferenciadas, ¿vale? La primera parte, o la primera fase, es una fase en la cual el organismo es flexible y por lo tanto se adapta bastante bien a los cambios. Entonces eso quiere decir que cualquier pequeña variación en la intensidad es rápidamente corregida. Si nosotros le decimos a un sujeto, por ejemplo, que aguante el artículo que tenemos sobre el ángulo del codo, ¿vale? Si le decimos a un sujeto que aguante una barra de press banca haciendo un curl de bíceps a 90 grados, al principio del ejercicio, cualquier variación que haya en esos 90 grados será rápidamente corregida. La va a poder corregir fácilmente. Conforme va aumentando el tiempo, esa variación ya oscila un poquito más. Es decir, hay un periodo central dentro del rendimiento en el cual tú puedes perder rápidamente los 90 grados, pero los vuelves a coger, los vuelves a perder, los vuelves a coger, vas fluctuando en esa alrededor de esos 90 grados. Pero sí que es verdad que en la última fase lo que observamos es que tú cualquier variación de esos 90 grados te cuesta mucho recuperarlas. Es decir, el sistema empieza a volverse más rígido, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que una desviación de los 90 grados hacia abajo, voy a tener que hacer una desviación con todo mi cuerpo, con todo lo que pueda, otra vez para volver a recuperarlo. Es decir, la oscilación va a ser mucho mayor. Mientras al principio la oscilación en los 90 grados era muy pequeñita, al final es muy grande. Tengo que hacer mucho movimiento para volverlo a recuperar. Hasta que hay un momento en el cual un segundo más y cancelo. Ya no puedo más, ¿vale? Es decir, aquí freno y ya el ejercicio ha de cesar. Entonces, esa dinámica la hemos visto tanto a nivel cinemático, que es en el ángulo del codo, como a nivel de pensamientos relacionados con la tarea y pensamientos no relacionados con la tarea. También a la hora de informar sobre cómo yo percibo la tarea, cómo yo percibo el esfuerzo, ¿vale? A una intensidad constante, que es lo que te decía de manteniendo esa RPE a 17 o RPE a 13, hasta que al final siempre noto que los cambios son incrementales y la carga me cuesta más, ¿vale? Al principio sí que es verdad que cuando ellos reportan en 13 y 17, los sujetos reportan que a veces noto que la carga sube, a veces noto que la carga es menos pesada, pero la carga no se movía, la carga era exactamente igual. Lo único que variaba es el tiempo que están realizando el ejercicio, es decir, el tiempo va aumentando, ¿vale? Y es decir, en muchos experimentos que hemos realizado vemos estas 3 fases claramente diferenciadas. Justo, importante recalcar sobre todo estas grandes oscilaciones, esta rigidez que muestra el sistema justo antes del fallo, ¿vale? Sí, vamos a hacerlo poco a poco, porque creo que puede haber gente que se haya perdido, ¿vale? Lo primero, vamos a decir, ¿no? Y creo que estás de acuerdo conmigo, estas 3 fases no tienen nada que ver con los 3 umbrales que estamos acostumbrados a hablar en fisiología. Bueno, más o menos, pero no directamente, ¿no? Quizás se puedan parecer, pero son 3 digamos que son 3 fases observacionales, ¿no? O sea, tú te pones a pedalear, imagínate, tú eres capaz de mantener durante 20 minutos 300 vatios y te pones a pedalear a 330, ¿vale? Y tú lo que vas a observar son estas 3 fases, ¿vale? Si tú no ves ni lactato, ni oxígeno, ni pulso, ni nada, tú vas a ciegas y vas a ver esto, ¿no? Vas a ver que primero el deportista
lo mantiene más o menos estable, aunque va a durar poco. Luego va a llegar un punto donde empieza la inestabilidad, ¿no? Se pone de pie, se sienta, tira de más cadencia, de menos cadencia, ¿no? Tenemos la deriva cardíaca, que también es una forma de inestabilidad, ¿no? Porque un sistema, ¿no? El sistema aeróbico trabaja donde, el anaeróbico, entre comillas, trabaja donde no debería. En fin, que empieza a traer inestabilidad y luego tendríamos el final, ¿no? Que sería cuando ya me rindo, que marcaría la transición a la tercera fase, ¿no? O la fase de nueva estabilidad. Sí. Por ejemplo, para que la gente un poco nos entienda, ya que el podcast se llama Ciclismo Evolutivo, cuando todos nos hemos... Yo entrenando he hecho multitud de puertos, igual que la mayoría de los que nos estén escuchando, ¿no? Entonces, pongamos un puerto que más o menos mantiene una pendiente constante, pero es un puerto largo, ¿vale? Digamos un puerto de unos 15-20 kilómetros y que la pendiente media suele estar entre el 8%. Sin grandes desniveles, sin irte a 20 ni tal. Bueno, entonces, tú cuando empiezas a hacer el puerto, normalmente las variaciones de pedaleo para no perder tu velocidad las vas haciendo sin mucho problema. Es decir, puedes acelerar, puedes mantenerte, no te cuesta, o sea, fluctúas bastante en ese sentido, pero muy poquito con respecto a grandes oscilaciones. Luego llega la parte central del puerto, en la cual hay veces que te tienes que poner de pie, hay veces que notas que te está costando mucho más, que dices, es que ahora pues, ahí me queda la mitad, empiezas a hacer un poco de eses con la bicicleta, ya no es tan fácil mantener la postura encima de la bici, te va doliendo cada vez más todo el cuerpo, ¿vale? Y llega la parte final cuando ya casi no puedes, ¿vale? Que es cuando ya empiezas a hacer unas eses, ya cada vez te cuesta más controlar la bicicleta, la posición sobre la bicicleta, las pedaladas o el movimiento de los pedales cada vez es más, se hace un poquito más lento, pero se hace más marcado, o sea, empiezas a más irregular, ¿no? Más irregular, ¿vale? Y sobre todo es esa imagen del ciclista encima de la bicicleta apoyado de cualquier manera, que casi te estás cayendo, que intentas pedalear con todo lo que puedes, ya hasta si pudieras utilizar las pestañas también las utilizarías, ¿no? Y empiezas a hacer eses encima de la bicicleta, ¿no? Entonces, esas serían como las tres fases, digamos, para que la gente lo entienda. ¿Que coinciden o no con los umbrales, etcétera? Depende, porque puede ser que tú llegues a ese estado sin haber tocado umbrales anaeróbicos, ¿vale? Sin haber llegado a la máxima producción de lactato, por ejemplo. Tú puedes llegar a ese estado de fatiga, ¿vale? ¿Que puede coincidir? Y tanto que puede coincidir, ¿vale? Dependiendo del tipo de prueba que tú diseñes, del tipo de prueba que tú hagas, puede coincidir o no coincidir. Exactamente. Es una forma, creo también gráfica de verlos como, por ejemplo, que yo creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Cuando tú tienes un objeto que tienes que mantener en peso, ¿no? Imagínate, si yo tengo una taza en la mano ahora mismo, yo no tengo que hacer ninguna compensación, o sea, yo estoy estable, ¿no? Digamos que estaría en la fase 1, ¿no? Yo estoy estable, la taza no cambia mi postura, no cambia ni mis pensamientos, ni nada, yo estoy hablando contigo, ¿no? Pero si en vez de una taza es una maleta de 20 kilos de un vuelo y empiezo a tenerla, a lo mejor al principio puedo mantenerla así bien, pero cada vez tengo que fluctuar más, ¿no? Me tengo que sentar, ponerme de pie, cambiarme la de mano, ponerme, y al final acabas empujando con la espalda. Y hasta que ya llega un punto que la tengo que soltar, ¿no? O sea, sería, digamos, esas tres fases. Sí, sería más sí, así, ¿no? Sí, o sea, al principio es, incluso cuando tú, por ejemplo, la gente que se ha dedicado a hacer una carrera, por ejemplo, una media maratón, normalmente cuando empiezas, estás como muy motivado, entonces piensas en la tarea y tal. Siempre hay un momento en el cual intentas desviar la atención, no pensando en la carrera, es lo que te va llegando, pero siempre si la carrera va avanzando, la intensidad también aumenta y llegas más o menos a tu límite submáximo, no llegar al máximo de caer, pero sí llegar al límite submáximo, al final, la última parte de la carrera, también tus pensamientos están focalizados en lo que estás haciendo, ya no puedes disociar, ¿vale? Es decir, es un poco como que todas las interacciones que se van dando a diferentes niveles, desde los niveles celulares hasta musculares, hasta orgánicos y hasta los pensamientos,
empiezan a ser dominados siempre por las mismas frecuencias o siempre por las mismas intensidades, ¿no? O sea, la misma forma. Entonces llega un momento en que todo el cuerpo está trabajando en coordinación, es decir, se van estableciendo cada vez sinergias más potentes, desde las sinergias celulares hasta los pensamientos. Y de rebote, al revés, esos pensamientos también están incidiendo en cómo a nivel celular estás funcionando, ¿no? Es un poco la idea de causalidad circular, que nosotros también trabajamos con ella. Entonces, en esas 3 fases se ve muy claramente cómo al principio tú sí que puedes disociar o te puedes adaptar, eres más adaptativo, eres más flexible, pero al final, si realmente llegas a un momento límite o un punto límite, ya te cuesta mucho, te vuelves mucho más rígido. Dicho esto así, podríamos casi decir, ¿no?, que es más importante la forma en que somos capaces de generar sinergias exitosas para conseguir avanzar o superar con éxito la tarea que tenemos entre manos, que el propio, o la propia mejora aislada, ¿no?, de partes individuales del organismo. Totalmente, sí. Al final, todas las sinergias, o el concepto de sinergia, son esas coordinaciones que utiliza el cuerpo, que no utilizamos normalmente, en coordinación con el entorno para buscar la mejor solución y adaptarnos lo mejor posible a los cambios que nos provocan ese entorno, ¿vale? Entonces, en el contexto del rendimiento y del entrenamiento, hacemos eso, o sea, lo que provocamos es un cambio en el entorno, que es la que nos provoca esa perturbación a nivel interno, y las sinergias corporales, al final lo que hacen es intentar adaptarnos de la mejor manera posible a esos cambios que nos da el entorno. Es decir, al igual que el agua cambia de estado de sólido a líquido a través de la temperatura, nosotros a través del entrenamiento podemos también adaptarnos de mejor manera al cambio que nos provoca el entrenamiento. Es un concepto que a veces es difícil cuando hablamos de sinergia es difícil de entender, pero al final es esa coordinación que en nuestro interior o nuestro cuerpo, que cuando está en coordinación también con el entorno, pues nos provoca esas adaptaciones. A ver si podemos explicar aunque sea un poquillo para que se entienda, ¿vale? O te voy a decir cómo lo entiendo yo, si a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero digamos que las sinergias son esta forma en que el organismo, con ciertos grados de libertad, ¿no?, tiene diferentes capacidades de organizarse diferente para generar el mismo trabajo, ¿no?, la misma potencia o la misma acción, ¿no? O sea, yo puedo pedalear, que te digo yo, a 300 vatios, que siempre estamos con los 300, y puedo, no sé, yo, por mis casuísticas, tirar más de fuerza, o sea, bajar la cadencia, ¿no?, y trabajar con más fuerza a cambio de tener, por ejemplo, un menor consumo de oxígeno en ese momento, mientras que otro deportista o yo en otro momento me puedo organizar, ¿no?, puedo tener una sinergia diferente porque me fatigo las fibras musculares rápidas, y cambio mi configuración y empiezo a pedalear con más cadencia, y aunque me sube el consumo de oxígeno, pues bueno, lo compenso, por ejemplo, utilizando más, ¿qué te digo yo?, más oxidación de carbohidratos o más segregación de adrenalina, no sé, ¿sabes? Hay miles, ¿no? O sea, al final, en cuanto a hormonas y parámetros, hay 1.000.000, pero dime si, o sea, ¿se entendería así? O sea, ¿la gente lo puede entender de esta forma? Sí, o sea, lo importante también es que tú, por ejemplo, cuando estableces que estás pedaleando a esos 300 vatios, es que tu objetivo, y tú estás alineado con ese objetivo, es superar o mantener esos 300 vatios. Entonces, si la intención está focalizada en eso, el organismo va buscando esas diferentes coordinaciones para poder llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, la manera en la cual el organismo se va autoorganizando y va buscando diferentes coordinaciones para llegar a ese objetivo sería ese concepto de sinergia, ¿no? Como todo el organismo, todas las diferentes partes del organismo están actuando de manera unitaria y se coordinan entre ellas para dar respuesta unitaria. Pero es muy importante que esa respuesta sea en función a un objetivo con el cual tú estás alineado, ¿vale? Y eso es muy importante, sobre todo en la relación que se establece entre el deportista y el objetivo que quiere conseguir.
Sí, la cuestión está, ¿no?, con la fatiga. O sea, esta inestabilidad surge porque las sinergias fallan, ¿no? Se hacen, digamos, insuficientes y se tienen que buscar nuevas sinergias, ¿no? Exacto, sí. O sea, tú realmente cuando ves que por un lado llega el límite, buscas, o el organismo, a través de este concepto que hablamos de autoorganización, busca otra manera de poder llegar a ese objetivo, ¿vale? Por eso digo que el objetivo desde mi punto de vista, el objetivo es muy importante, porque si no abandonarías enseguida, si tú no quieres hacer ese objetivo, porque no es tu intención, al final, a la que tú encontraras una pequeña dificultad o el que vieras que te cuesta hacerlo de alguna manera, claudicas y punto. O sea, ya paras y ya está. O sea, no estás alineado con eso. Pero si realmente estás alineado con eso, buscas la manera. Y el organismo, a través de este concepto de autoorganización, va buscando diferentes coordinaciones para poder llegar allí. Y lo compensarás con más fuerza muscular, lo compensarás con un incremento del consumo máximo de oxígeno, lo compensarás con varias cosas y que no siempre serán las mismas. En función de tu estado ese día, en función del entrenamiento que has hecho los días anteriores, en función de cómo, bueno, de diferentes parámetros y de diferentes constreñimientos que llamamos, esas sinergias sucederán o emergerán de una manera o emergerán de otra. Sí, bueno, antes de seguir, estoy pensando que, y te lo quiero compartir, es que es alucinante esto porque yo creo que a la mayoría de la gente le va a sonar a chino, pero es que es la realidad, si tú lo piensas, y es que es como funciona la naturaleza, ¿eh? O sea, tú ves los pinos, ¿no? Como te mandaba el otro día, y es que no hay dos pinos iguales y todos los pinos cumplen su función, ¿no? Cada uno tiene sus constreñimientos y cada uno se ha podido autoorganizar de una forma, pero así es como es. Y luego ves el deporte y es la realidad. O sea, cuando ves a un deportista que está pedaleando, que yo que sé, que está taloneando, que está con una técnica ahí, ¿sabes? Echado para el lado, chepando, ¿no? Y uno tiende a decir, no, es que no está pedaleando bien, pero es que él es como tiene que pedalear para ser capaz de hacer frente a esa tarea con sus determinantes individuales que no se pueden comparar con los de nadie más, con la fatiga previa que lleva, el ambiente, ¿no? Y además, como todo está integrado, incluso más fuera del deportista, o sea, su gente cercana, ¿no? Su ambiente, sus emociones, todo influye ahí, no puedes poner un límite a dónde termina y dónde acaba. Totalmente, o sea, al final, esto que dices de los pinos, ¿no? Pues o lo que se ve en la naturaleza, ¿no? Pues las especies animales son como son porque han sido sometidas a unos constreñimientos determinados. Es decir, las aves son de una manera porque han sido sometidos a unos constreñimientos determinados, los mamíferos también, etcétera, etcétera, y hemos evolucionado en función a esos constreñimientos, ¿no? Entonces, es muy importante entender eso también desde el punto de vista del rendimiento, porque todos somos iguales, pero somos diferentes. Es decir, no hay dos personas iguales, por mucho que todos tengamos dos ojos, por mucho que todos tengamos dos agujeros en la nariz, dos orejas, etcétera, etcétera. Pero la manera en la que respondemos ante un estímulo o una perturbación, que puede ser entrenamiento, es muy diferente. No respondemos todos igual, ni incluso una misma persona responde dos veces igual al mismo estímulo, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez cuando empecé a correr yo en triatlones, había un atleta que, bueno, solía, a nivel catalán y a nivel así más regional, solía ganar bastantes carreras, pero tú lo veías correr y técnicamente es el peor corredor que habrás visto, o sea, en la vida. Corría muy mal técnicamente. Y es muy curioso porque cuando él intentó mejorar su técnica de carrera, se lesionaba más, se lesionaba mucho más. Es decir, a veces según cómo constriñamos también podemos generar el efecto contrario. Por una banda, los constreñimientos nos pueden llevar a buscar soluciones y sinergias diferentes, pero según cómo los apliquemos, estos constreñimientos también pueden provocar un efecto de inestabilidad y romper esa estabilidad. Entonces yo me acuerdo que claro, cuando hablamos de constreñir, hablamos de perturbar un sistema y de también saber los límites a los cuales tiene cada sistema está limitado, ¿no? Tiene una serie de limitaciones. Y en ese sentido me gusta mucho la idea que tiene Carlota de constreñir para ser más creativo, ¿no? Entonces, constreñir a veces
lo explicamos o lo decimos o lo percibimos como algo negativo, es decir, poner límites, pero a veces esos límites nos hacen ser más creativos y que emerjan soluciones diferentes, ¿no? Y emerjan sinergias diferentes. Sí, sí. No sé cómo es la frase esta, ¿no? De que... pero bueno, decía así algo como que el ingenio surge del hambre, ¿no? O algo así que tiene mucha razón, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente el término de constreñimientos o los constreñimientos los puedes encontrar en muy diferentes escalas. No solamente a nivel de rendimiento, a nivel físico, sino también a nivel social. Es decir, esa frase del hambre agudiza el ingenio o el ingenio surge del hambre, viene por aquí. O sea, cuando alguien está constreñido por la supervivencia, digamos que el hambre es la comida, es una de las primeras demandas que tenemos como seres vivos. Claro, cuando falta eso hay que pensar y hay que ser creativo para ver cómo solucionamos el problema. Sí, esto tiene también una derivada, ¿no? Y es que, bueno, que no hay recetas, se hacen imposibles, porque es que yo como entrenador también te digo que he visto de todo. O sea, hay cosas que se presuponen que tienen que ser así para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, dicen, la dieta cetogénica no funciona para un deportista de alta intensidad, ¿no? Un ciclista. Pero yo estoy viendo gente o sea, que no va bien con una dieta alta en hidratos de carbono, que se hincha, retiene, no sé, que no le sienta bien, y con cetosis van bien, ¿no? Y luego ves gente al contrario, ¿no? Porque cada uno tiene su historia, ¿no? Cada uno, como decía un cómico, decía, cada uno tiene sus mierdas, ¿no? Pero bueno, es un poco así y cada uno tiene que buscar su forma de organizarse, y es verdad que a veces se dan muchos consejos así para todo el mundo, ¿no? Pues, no sé, hay que acostarse temprano, hay que cenar temprano, no sé, o sea, son cosas que, por ejemplo, yo lo veo, ¿no? En mí, y yo he encontrado mi forma de trabajar y mi forma de comportarme, que, oye, que he encontrado que me funciona bien a mí, ¿no? Formas de comer que te funcionan bien a ti. Y un poco a eso, ¿no? O sea, decir, mira, no hay recetas globales, y dentro de que más o menos todo el mundo puede en algunas cosas estar de acuerdo, hay mucha variación. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes es cómo realizamos, tanto como entrenadores como deportistas, cómo realizamos estas autoevaluaciones nuestras de fomentar el autoconocimiento. Es decir, nosotros siempre decimos que no hay recetas. O cuando alguien pregunta, muchas veces en congresos o en algunas entrevistas o alumnos, por ejemplo, que me explica a veces Natalia, ¿no? Porque me preguntan cómo es la manera de entrenar a través de la complejidad, ¿no? Claro, no hay una manera de entrenar a través de la complejidad. O sea, la complejidad es una manera de entender por qué estos cambios se dan de la manera que se dan. Pero eso no quiere decir que hay una receta mágica en la cual, si tú la aplicas, vas a mejorar de la noche a la mañana. Y a veces esto es una opinión ya más personal mía, tenemos una tendencia a querer los resultados excesivamente rápido. O sea, solemos querer mejorar o buscar algo que nos haga mejorar increíblemente rápido, o como entrenadores, que haga mejorar a mis deportistas lo más rápido posible. Y a veces perdemos de vista que estos cambios que se producen en el organismo de adaptación son cambios que se producen a muy larga escala, una escala temporal muy larga. Es decir, son cambios que necesitan de mucho tiempo para que sean cambios que se estabilicen. Porque sí que es verdad que tú puedes hacer unos ejercicios o puedes empezar a entrenar y notar que mejoras, luego estancarás, habrá periodos de inestabilidad y de estabilidad donde irás para atrás o tu rendimiento decaerá un poquito, luego volverá a retomarse, volverás a aumentar tu rendimiento, pero es muy importante saber que esos cambios para estabilizarse son a larga escala, porque esos malos periodos van a salir y esas inestabilidades van a surgir y por lo tanto no puedes hacer siempre lo mismo. E incluso siendo creativo o incluso siendo variable en tu entrenamiento vas a tener periodos en los cuales vas a mejorar y otros que no. Es decir, has de ser muy constante en la observación de qué es lo que me está pasando, cómo me está pasando, e interpretar muy bien y ser muy sensible a cómo se dan estos cambios, tanto entrenador como deportista.
¿vale? Yo creo que eso es un concepto que sí que me gustaría que quedara bastante claro de que no hay recetas, pero que también hay que saber escuchar y dar tiempo para saber escuchar al organismo. Sí, creo que es una de las cosas que pecamos, ¿no? Normalmente, la falta de deseo, ¿no? Mucha gente se escuda en que no sabe interpretar sus sensaciones, ¿no? Pero en realidad, a mí me parece que esto un poco también es como una forma de quitarnos, como se suele decir, quitarnos el muerto de encima, porque en realidad, o sea, todos nacemos sabiendo interpretarnos, y está claro que si lo que busca es un dato que sea 10.65, no lo vas a tener. Pero es que si alguien te da un dato de 10.65 es mentira, ¿no? O sea, aunque lo tenga con algoritmos, con inteligencia artificial, me da igual, ¿no? Entonces, en realidad sí que sabemos. Además, creo que era en la tesis, ¿no? También que hablabais de que aparte de, o sea, la percepción de esfuerzo, las sensaciones de fatiga y tal, no son solamente un dato, ¿no? Un número, sino que también, digamos, que esconden un montón de información. La podemos ordenar, por ejemplo, en subidas y bajadas, ¿no? En vez de decir en un número, en una escala, decir más duro, más suave, ¿no? O sea, yo sé perfectamente si estoy esforzando un poco más, un poco menos. A lo mejor no te puedo decir del 1 al 10 estoy a un 9,2, pero sé que estoy un poco más, esforzando un poco más que antes, ¿no? Y toda esa información solamente la sabe el deportista, ¿no? Y aparte, muchos matices que se escapan. O sea, cuando uno habla solamente de RPE, hay muchos matices, ¿no? La frescura, no sé, a nivel emocional, ¿no? Sentimientos, fatiga, estrés. O sea, hay muchísimos matices que somos capaces de diferenciar y que tenemos que ser capaces también de plasmar, ¿no? De alguna forma. Sí, sí que es verdad que el pensamiento, las emociones, los valores que como individuos tenemos sí que se sitúan en una escala, digamos, bastante amplia que engloban otras escalas que están por debajo, ¿no? Y sería como una escala que englobaría muy bien al ser humano en su conjunto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí que es verdad que claro, que muchas veces buscar esa receta ideal, buscar digamos, ese rendimiento ideal a través de como decía, ¿no? Por ejemplo, el otro día me acuerdo ahora cuando escuchaba el podcast, el último que publicaste con Juan y con Frederic, que decía que ponían a un sujeto experimentado que sabía que había corrido ultramaratones, etcétera, le ponían a una percepción de esfuerzo que teóricamente, o un nivel de intensidad que teóricamente habría percibir un esfuerzo de 7, una escala de 0 a 10, un esfuerzo de 7 y le daba un 4. Estaba variado, ¿no? Entonces, claro, entenderse a sí mismo requiere de un proceso que tienes que huir de esa monitorización constante de forma objetiva. Sí que es verdad que cuando empiezas, cuando eres, digamos, un beginner, ¿no? Cuando eres un deportista no experimentado, empiezas a hacer, sobre todo reporte de resistencia, cómo interpretas o las valoraciones, los números que te dan la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, sí que te pueden orientar un poquito a saber si te has pasado, si cómo estás tú en ese sentido, ¿no? Como interpretar un poco la percepción que tú tienes, pero realmente saber a través de tu percepción cómo estás requiere de mucho tiempo y requiere de también una sensibilidad especial. No todo el mundo tiene esa sensibilidad a veces sin entrenar. Hay gente que sí que la tiene. Hay gente que te puede decir, mira, hoy yo sé que no voy a ir bien. Porque noto que hoy no voy a poder entrenar bien, porque noto que hoy mi cuerpo no está respondiendo o al revés, ¿no? O sé que hoy noto que voy a ir bien. Luego también hay un tema que a mí me gusta mucho también, que es a veces la paradoja que se da entre hoy de cabeza no voy, pero de piernas voy fantástico, o al revés, ¿no? Hoy resulta que de piernas iba fatal, pero de cabeza, uy, estaba muy motivado y he tirado para adelante, etcétera, etcétera. Entonces, esa manera de conocerte también te la da mucho la experiencia, pero esa experiencia no puede ser en 2 años de entrenamiento, es mucho más. Yo creo que es una experiencia de años, de sobre todo también interpretar las malas sensaciones y
y saber cuándo hay malas sensaciones y qué quieren decir, tanto las buenas como las malas, y sobre todo también que no cunda el pánico. Muchas veces cuando tenemos malas sensaciones siempre tendemos a buscar una solución mágica, una receta mágica, y a lo mejor simplemente lo que necesitamos es un tiempo más largo de adaptación al ejercicio para que todo se vuelva a estabilizar otra vez. Sí. A ver, yo lo he entendido, ¿vale? Pero creo que aquí se juntan dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, o sea, lo que es una cosa es la experiencia, ¿no? La sabiduría de saber, de conocerse, ¿no? Que estoy contigo, que necesita tiempo. Y otra cosa son, digamos, el saber qué ocurre en tu cuerpo. Te pongo un ejemplo muy bestia, pero mira, mi perro lleva 3 días sin correr. O sea, me voy con él y no quiere correr. Le duele la pierna y él no necesita conocerse, no necesita un procesamiento cognitivo de alto grado de un humano para saber que le duele la pierna y no correr, ¿no? Igual que cuando está malo, deja de comer y ya está, ¿no? O sea, eso es saber escuchar a su cuerpo y él sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y cuando quiere se pone al sol y cuando se cansa de sol se mete. Y otra cosa, ¿no? Lo que tú dices es conocer, es decir, oye, me estoy tocado, estoy cansado, ¿qué debo hacer, no? ¿Qué significa esto, no? Y creo que ahí está la gracia, ¿no? De por qué estamos los entrenadores, ¿no? Porque, o sea, al final creo que lo decía Natalia, ¿no? Pero esto es un proceso o algo un codireccionado, ¿no? O sea, el deportista tiene una cosa que los entrenadores queremos, que es las percepciones de esfuerzo. O sea, solamente el deportista sabe lo que está pasando dentro de él. Y los entrenadores tenemos algo que él no tiene, ¿no? Que es la experiencia, que es una visión holística, una forma de ponerlo en contexto, de saber además para dónde avanzar, si estamos en el buen camino o en el malo, ¿no? Y quizás de aquí venga lo importante, ¿no? Creo que puede haber deportistas, ¿no? Pues aquí tuvimos a Kilian Jornet, pues él no necesita un entrenador porque él sabe perfectamente lo que está ocurriendo en su cuerpo mejor que nadie y además qué significa, ¿no? Pero sí que hay muchos deportistas que a lo mejor entienden saben lo que está pasando, pero dicen, pero no sé qué hacer con esto, ¿no? Estoy cansado, pero no sé si es normal o si no es normal. Sí, totalmente. Lo que pasa que, a diferencia de lo que le ocurre a tu perro, hay muchos deportistas que incluso sintiendo dolor, e incluso sintiendo que hay algunas señales que les está diciendo que algo está pasando, salen a entrenar y salen a machacar. Entonces, claro, es aquí donde incido o que me gustaría incidir en decir, hey, ojo, porque tenemos que saber interpretar estas señales del cuerpo, tenemos que interpretar estas informaciones que tenemos de forma natural e integrarlas en nuestro día a día. Entonces, así como otro animal, cuando nota que algo no va bien, para y suele ser prudente, los humanos tendemos a ser al contrario, y sobre todo en los deportes de resistencia. Se tiende excesivamente al revés. Es que si me paro, voy a perder la forma, luego me va a costar un montón recuperar la forma, voy a perder este estado en el que estoy ahora. Tendemos a tener ese pensamiento más que, hey, porque a lo mejor parar ahora me beneficia más tarde. Claro, pero eso pasa ahora porque estamos sesgados, ¿no? Con una visión, vamos a decir, mecanicista, ¿no? Pensando que como tenemos muchísimos datos y muchísima información de momento instantáneo y no sé, el TSS o la variabilidad de la frecuencia cardíaca me dice que puedo entrenar, ¿no? O que no tengo carga, aunque a mí me duele la rodilla, salgo, pero yo creo que eso en ningún momento de la historia, o sea, yo no me imagino a un abuelo decir, hostia, estoy reventado, estoy con fiebre, me voy a ir a correr, ¿no? A una cosa que tenga que hacer, lo que tenga que hacer, o sea, si tengo que ir a labrar, voy a labrar, pero no me voy a correr estando mal, ¿no? O sea, porque me lo diga el reloj, o si el termómetro dice que hay, ¿sabes? Si el termómetro dice que hay 30 grados en la calle, pero yo tengo frío, ¿yo qué hago? ¿Sabes? Yo me voy a aplicar, yo tengo frío, ¿sabes? A mí me da igual lo que diga el termómetro, pero ahora no, ahora si tú ves el termómetro a 30, te va a manga corta aunque esté helado y a lo mejor es que el termómetro está roto, ¿sabes? O está dando el sol ahí. A ver, nuevamente también es verdad que hemos tratado de objetivizar todas estas señales a través de aparatos electrónicos que nos dan una información y que esa información teóricamente es súper objetiva. Es decir, es un poco el modelo científico reduccionista llevado a la práctica en el cual se intenta objetivizarlo todo al máximo de manera que la carga subjetiva sea la mínima posible.
decir, tú puedes sentirte que estás cansado o tal, pero tu reloj te está diciendo que tú tienes y puedes ir a entrenar. Por lo tanto, deberías ir, ¿no? Entonces, pero otra cosa es lo que tú percibes. Y cómo percibes esa información te hace ser un poquito más prudente o te hace ser un menos prudente. De manera que puedes provocar o bien una adaptación o bien un día que, bueno, al principio pues sí, puede ser que tú, porque has tenido más trabajo, porque has dormido un poquito más peor de lo normal, porque has comido de forma diferente, etcétera, pues notar que el cuerpo está diferente. A otra cosa es que el cuerpo te está diciendo que, ojo, que aquí puede haber un problema y puede haber al final puede haber una lesión. Es decir, no siempre la información que nos da el reloj es mejor que la que nos da nuestro propio cuerpo, en el sentido de que yo a lo mejor el reloj me está diciendo que sí, que puedo ir a entrenar, puedo salir, pero igual lo pago 15 días más tarde con una pequeña sobrecarga y tengo que parar del todo, o con una pequeña rotura fibrilar y tengo que parar del todo.